Hola, buenos días. Soy Santi de Mosquito Alert y vengo a explicaros cómo tenemos que hacer para entender bien cómo son los mosquitos, cómo es su ciclo de vida, especialmente el mosquito tigre, los mosquitos invasores, pero en general pensar que el ciclo de vida de los mosquitos de casi todos es muy parecido y por lo tanto lo que veremos nos sirve para todos los mosquitos. Primero, para que entendáis la potencia de la ciencia ciudadana, quiero que os quede claro qué sistemas tenemos los entomólogos o la gente que trabajamos con mosquitos para capturar mosquitos, ¿vale? Y pensar que queremos capturar mosquitos de territorios muy grandes, de una ciudad entera o de un país entero o incluso de todo el mundo. Hoy en día solo tenemos un par de maneras, básicamente, ¿vale? Una es utilizando trampas para capturar los huevos, pero que solo nos sirve para algunos mosquitos, como por ejemplo el mosquito tigre, puesto que pone los huevos sobre superficies, preferiblemente de madera o hojas o cosas que haya en el agua, ¿vale? Pero sabéis que los mosquitos ponen los huevos en el agua porque de estos huevos salen unas larvas que son acuáticas, ¿eh? Pues con el mosquito tigre lo que hacemos es que utilizamos un macetero que tiene un agujerito que le hacemos nosotros para que no se llene hasta arriba y lo llenamos de agua sucia, agua que pueda ser de una charca o de una riera, ¿vale? Que no tenga cloro sobre todo. Si no, también se puede hacer con agua mineral y luego ya se va ensuciando. Y lo que hacemos es que ponemos una maderita como esta en el interior y la dejamos unos cuantos días, entre una semana y 15 días. Entonces el mosquito no le gusta mucho el plástico y lo que hace es que pone los huevos pegados a la maderita. Justo en el nivel del agua, viene la hembra volando con mucho cuidado y va pegando los huevos con una especie de mucosidad que los quedan muy pegados a la maderita, ¿vale? A medida que se va evaporando este agua, va bajando el nivel, encontramos que va poniendo más huevos hacia abajo, ¿vale? Entonces los huevos se pueden ver a simple vista, casi casi, si cojo una lupa de mano o si no a simple vista, se ven unas manchitas de color marrón, ¿vale? Luego los observaremos a la lupa y veréis que se pueden ver perfectamente. Pero ahora quiero que os quede claro el tema de la trampa, de cómo lo hacemos. En este proyecto, de hecho, os vamos a dar unas maderitas y podéis hacer vosotros la actividad. En la webquest tenéis una zona que pone experimento complementario y ahí tenéis todas las instrucciones para que podáis vosotros poner una trampa de estas que se llaman ovitraps, que son trampas de captura de huevos, ¿vale? Y lo podéis hacer en vuestra casa, en un jardín público, en vuestro colegio, donde queráis, ¿vale? Ya lo veréis, con una botella de plástico la reciclamos, la cortamos y con unas maderitas que son un poco diferentes que estas, son un poco más claritas, las ponéis y podéis ver si hay actividad de mosquito tigre o otros mosquitos de la misma familia, ¿vale? La otra manera que tenemos es esta trampa tan grande que tengo aquí, ¿vale? Que se llama Vigitrap o Vigisentinel, es una trampa que hace una empresa, ¿vale? Y la utilizamos la mayor parte de científicos que trabajamos capturando adultos. Esta trampa no es tan selectiva como esta que os mostraba antes, que solo captura mosquito tigre. Esta otra trampa puede capturar muchos insectos, de hecho captura muchos insectos, pero sirve para capturar varios tipos de especies diferentes de mosquitos. El funcionamiento es muy sencillo, tiene un ventilador dentro, ahora está apagada, ¿vale? Pero fijaros que os he dicho que está apagada, o sea que necesito enchufarla, la enchufo, y por lo tanto necesito tener corriente, o sea que es difícil poner una trampa en un jardín público, porque necesito corriente y luego pueden venir a robármela o a cogerla o lo que sea. Se pone esta estructura en el interior, que tiene una bolsita que es donde van a acabar los mosquitos. Por succión. Hay un ventilador, que ahora lo veréis, que nos hará que se abra esta tapita que tiene la trampa en la parte de arriba, ¿vale? Fijaros que la pongo aquí, ¿vale? Y la enchufamos, ¿vale? Cuando lo saco se cierra y cuando la pongo dentro se abre, ¿vale? Es el ventilador. Aquí dentro hay un ventilador que succiona el aire por aquí, ¿vale? Y por todos estos agujeritos que tiene la trampa en la parte de arriba va saliendo aire. Ahora yo noto el aire como va saliendo por aquí, ¿vale? Pero el mosquito, ¿por qué viene a la trampa? ¿Cómo se siente atraído por esta trampa? Esta trampa lo que hace es que simula una persona, ¿vale? Utilizamos un atrayente, que es este producto. Este producto huele como a sudor humano, ¿vale? Como si una persona que estuviera sudada, que es una de las cosas que atrae el mosquito. El olor a persona también atrae al mosquito nuestra temperatura, el calor que tenemos en nuestro cuerpo y también el CO2. Esta trampa se puede utilizar con unas botellas de CO2 que van emitiendo CO2 imitando a una persona que respira, ¿vale?
Esta atrayente lo ponemos aquí, en esta parte de aquí de la trampa, ¿vale? Y ahora el olor del atrayente empieza a salir por todos los agujeritos. Los mosquitos lo que hacen es que se sienten atraídos por esto, vienen a ver qué hay aquí, si es una persona, y cuando pasan justo por encima de la boca de la trampa, son absorbidos y van quedando en esta bolsita. Si la trampa se queda sin corriente, pues no hay problema, bueno, no hay mucho problema, porque se cierra sola y los mosquitos no van a escaparse, se quedan aquí dentro. Pero claro, la trampa deja de funcionar, es decir, que tengo que asegurarme que durante todos los días que utilizo la trampa, pues tiene corriente y está todo funcionando, el atrayente no se ha caducado porque al cabo de unos meses caduca, etc. Los mosquitos quedan atrapados porque hay este pequeño embudo que no los deja subir. O sea, volando no pueden volar porque no son capaces de cruzar la corriente que genera el ventilador y en cambio trepando por la malla tampoco saben subir porque van trepando y llegan aquí y no pueden bajar luego por la otra malla y escaparse, ¿vale? Es muy raro que se escapen, ¿de acuerdo? Pero fijaros qué show, qué montaje, y además vale mucho dinero, valen 100 y pico euros cada trampa. ¿Qué montaje supone tener estas trampas repartidas por todo el territorio nacional o por todo el país o por toda Europa? Imaginaos qué difícil. Por lo tanto, aquí está la gracia de la ciencia ciudadana, que un ciudadano puede parecer que no hace nada mandándonos una foto de un mosquito, pero es la suma de ciudadanos la que nos da toda esta potencialidad, ¿vale? Dicho esto, recogemos la trampa, que no nos moleste ahora, ¿vale? Y pasamos ya a lo que sería la sesión de laboratorio, ¿vale? Como os he dicho, lo que quiero que quede claro son las diferentes fases del ciclo de vida de un mosquito, ¿eh? Y utilizaremos como paradigma el mosquito tigre. Veremos por lo tanto el huevo, veremos por lo tanto las larvas, si podemos veremos alguna pupa, que es más difícil, ahora os cuento por qué, y finalmente el mosquito adulto. En principio tenéis que haber recibido en vuestro instituto una serie de material para que lo podáis observar con vuestros profesores en el laboratorio y espero que tengáis algunas lupas binoculares para poderlo ver con mayor detalle, ¿vale? Entonces, habréis recibido las maderitas que os comentaba, ¿vale? En estas maderitas, con lo que os decía, se distribuyen los huevos del mosquito tigre. Los huevos del mosquito tigre son de color negro, muy chiquitines y las hembras, una hembra puede llegar a poner hasta unos 200 huevos si ha picado, ya se ha alimentado de sangre y tal. O sea, al final la sangre es un alimento súper nutritivo que utiliza la hembra para poder fabricar muchos huevos. Nosotros a veces hacemos experimentos, si me lo permitís, las puteamos un poquito a las hembras, las ponemos en potecillos y no les dejamos alimentarse de sangre. Cuando pasa esto, lo que vemos es que las hembras ponen muy poquitos huevos, solo son capaces de poner 10, 12, 15 huevos. Si van bien alimentadas, en cambio pueden poner muchísimos. Como os decía, para observarlos, sencillamente tenéis que ponerlo en una lupa binocular, o si tenéis lupas de mano, si os acercáis también lo podéis ver. También tenemos unas lupas que se acoplan a los teléfonos. Si alguno la tuviera, os las acopláis a la cámara del teléfono y convierten el teléfono en un pequeño microscopio, ¿vale? Lo más recomendable, pero, es la lupa binocular y observamos con detalle. Primero tenemos que conseguir enfocar la maderita, ¿vale? Encontrar bien la profundidad de campo a la que yo empiezo a ver la madera bien, ¿vale? Cuando ya la tengo enfocada, puedo ir moviendo la madera de un lado al otro hasta que encuentro los huevos, ¿vale? Como os he dicho, suelen estar por bandas, ¿vale? Una vez los encontréis, lo más seguro que como estas maderitas son viejas, los encontréis aplastados. Esto es muy, muy clásico, que siempre os lo comentáis. Están aplastados, están como aplastados. Es porque el mosquito, dijéramos, los ha puesto hace mucho tiempo en estas maderitas que tenemos y se han disecado, se han quedado secos. Aunque estos son muy antiguos y ya no tienen capacidad para nacer, pero los huevos del mosquito tigre pueden aguantar hasta un año en formato de huevo. Y se secan y se aplastan, pero la larva que hay ahí dentro sigue siendo viable, ¿de acuerdo? Se rehidrata cuando llueve y es primavera y hace buena temperatura, y si todo funciona correctamente, pues eclosiona el huevo, que decimos, y sale esta pequeña larvita, ¿vale? Los huevos en las maderitas, algunas de las maderitas que habréis recibido, pone el número de huevos que hay, porque fueron utilizadas en muestros reales, y siempre ponemos una etiqueta para saber de qué trampa se trata. Luego las tenemos obviamente geoposicionadas para saber exactamente el sitio donde eran, y llevan apuntado el número de huevos porque los contamos. Tenemos unos contadores que los hago así con el dedo porque lo tenemos en la mano, y mientras tanto yo voy mirando por la lupa, clic, 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 vamos contando los huevos. Por otro lado, los mosquitos del género Culex o otros géneros ponen los huevos de una forma totalmente diferente. Os los hemos preparado en estos botecillos sumergidos en alcohol. ¿Veis esta cosita negra que hay aquí? Es lo que tenéis que extraer
el tubo, ¿de acuerdo? Fijaros que, pero no podéis, os hemos puesto, tenemos unas pipetas de estas, pero no la podéis sumergir porque, claro, tenemos el principio de Arquímedes que hará que se nos salga todo. O sea que lo mejor es que lo pongáis en una plaquita, ¿de acuerdo? Y cojáis este huevo y lo pongáis luego en vuestras lupas, ¿vale? Los huevos de... ¿Cómo funcionan estos mosquitos? Lo que hacen estos mosquitos es que se ponen en la superficie del agua las hembras y van depositando los huevos encima de la superficie como si fueran unas barquitas, una barquita uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los huevos no están pegados a ninguna madera, ni a ninguna hoja, ni a ninguna superficie, sino que quedan directamente en el agua, ¿vale? En este caso, justamente, hemos tenido muchísima suerte porque en el momento que los pusimos en alcohol, estaban precisamente las larvas saliendo del huevo. Ahora en la lupa lo veréis mucho más claro, ¿vale? Veréis cómo se ven las larvitas que están saliendo asomando la cabeza, ¿de acuerdo? Estas larvitas van cayendo ya en el agua y empiezan a nadar por ahí, por el agua. Esto lo hacen los mosquitos del género Culex y a otros géneros también, pero para distinguirlos sobre todo del tigre y los mosquitos de la familia del tigre. Em, Vistos los huevos, ¿vale? Pasamos a ver las larvas. Las larvas las tenemos aquí, os las traigo en varios contenedores, ¿vale? Esto es un eclosionador. Los eclosionadores a nosotros nos sirven para poder ver cómo van evolucionando los mosquitos, ¿vale? O sea, si imaginaros que tengo huevos en una maderita, las que os enseñaba, pues puedo recortar este trozo de la madera donde están los huevos, sumergirlo aquí y yo tranquilamente veré todo el ciclo de vida del mosquito. Veré cómo van naciendo las primeras larvas, que son minúsculas, apenas se ven. O sea, si miráis en este bote hay unas cosas que se mueven súper pequeñitas, que son las larvas que acaban de nacer. Luego hay algunas más grandes que ya han hecho lo que hacen las larvas, que es alimentarse constantemente, sin parar. Se alimentan, esto es un agua más o menos sucia, que hemos cogido en un invernal de la calle, ¿vale? En un sumidero, y cualquier resto que hay en este agua, que sea una hoja en descomposición, cualquier cosa, ellas se van alimentando de esto, se llaman detritivos, los comen detritos, ¿vale? Y van creciendo, son máquinas de crecer, ¿de acuerdo? Este envase que os comentaba, le llamamos eclosionador porque nos sirve para ver cómo eclosionan, bien sean los huevos o bien sean las pupas, que es como el capullo de las mariposas, también ahora os lo comentaré, que luego eclosionan y nacen los mosquitos. Los mosquitos lo que hacen en este recipiente es que pasan a la parte de arriba, ¿vale? Hay un pequeño embudo aquí y van volando y como hace un cono, pues acaban subiendo a la parte de arriba. De manera que nosotros tenemos mosquitos arriba ya adultos y mosquitos en forma de larva abajo. Esto nos permite también muestrearlos. Si ahora quiero analizar los que hay arriba, pero quiero dejar que los de abajo sigan creciendo, pues desmonto el eclosionador por una parte, me lo llevo al congelador, los matamos por congelación, ¿vale? Que es un sistema para matarlos que no les hace daño y luego los podemos observar de forma muy cómoda porque quedan casi intactos y los pasamos a la lupa. Vuelvo a ponerlo aquí y sigo recogiendo mosquitos. ¿Vale? A veces la identificación de las larvas es compleja porque se parecen muchísimo las larvas de todos los mosquitos, casi bueno, los grandes grupos sí que se asemejan, pero luego cuesta mucho distinguir las especies. Entonces esto a veces nos resulta cómodo para eso, para saber si en una agua o en una muestra que yo he cogido hay mosquitos de una especie o de otra, esperándome a que nazcan los adultos y analizando bien los adultos. ¿Vale? También las he puesto aquí en una bandejita para que la veáis, ¿vale? Eh, Puesto que al verlas así en una superficie blanca y tal, pues se aprecia muy bien. ¿Eh? Os podéis fijar que hay lo que os decía, de los diferentes tamaños. ¿Vale? Yo haría un primer plano. Hay diferentes tamaños. Hay algunas que ya son pupa, ¿vale? Veis que hay algunas que ya han pupado, ¿vale? Bichos moverse de esta manera, siempre, 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 son larvas de mosquito. Que no me venga nadie que son renacuajos, que son peces, yo qué sé, son larvas de mosquito. No hay prácticamente ningún otro organismo que se mueva de esta manera tan nerviosa como plegando el cuerpo por la mitad, ¿vale? Para observarlas, como las tenéis en un bote lleno de alcohol, lo ideal sería que con una pipeta Pasteur las absorbáis y las paséis a un platito, a un vidrio de reloj o algo para ponerlo en la lupa, ¿vale? Yo ahora lo haré con una pipeta Pasteur
y una plaquita de Petri, ¿vale? Cogeré una larva que me guste, me he cogido un par, ¿vale? Y las vamos a poner en una, si puede ser en una gota, claro, ahora vosotros las miráis muertas, pero si están vivas, se mueven muchísimo. Por lo tanto, para que no se me vayan del plano que veremos en la lupa, debo dejar una gota más o menos pequeñita, ¿vale? La ponemos aquí en la lupa para observarla. Lo que nos interesa es que le veáis las diferentes partes. Aquí, como os decía, las larvas son muy difíciles de identificar las especies y no nos vamos a fijar en ningún carácter que sirva para identificar la especie, pero sí que quiero que nos fijemos en las estructuras que tiene la larva, ¿vale? Tiene una cabeza claramente distinguible, tiene una parte detrás de la cabeza que se llama tórax y una parte muy alargada que se llama abdomen. Este abdomen está formado como por unos anillos, tiene muchos pelos en los laterales. Estos pelos a ellas les sirven como sensores para darles información de las otras larvas que están en el agua, de si hay depredadores, si hay comida, etc. Es su sistema sensorial, ¿vale? Y luego en la parte de la cola veis dos cositas, ¿vale? Una muy marcada, que sería el sifón, ¿vale? Y otra que es como una especie de, como unas aletas que les ayudan a nadar, a este movimiento de pliegue del cuerpo, con la aleta les ayuda a impulsarse a nadar, ¿vale? Suelen estar pegadas a la superficie del agua con el sifón. Si le dais un poco vueltas a la cabeza, os podéis imaginar qué es lo que están haciendo. Y es una cosa un mecanismo fisiológico súper importante para la vida. Están respirando, ¿vale? Esto a los mosquitos les permite utilizar aguas súper sucias, porque como no respiran oxígeno del agua, respiran oxígeno del aire, aunque el agua no tenga oxígeno, esté muy sucia, muy podrida, muy contaminada incluso, pues casi no les importa, porque se respiran este aire de la superficie, ¿vale? Como os he dicho, son máquinas de comer, por lo tanto tendríamos que verles la boca, las mandíbulas. En la punta de la cabeza, si os fijáis, tienen dos pinzas que son las mandíbulas, ¿vale? Si las tenéis vivas, caso de tener larvas vivas, si se relajan, podéis incluso ver cómo van moviendo las mandíbulas y van comiendo. Y luego hacen otra cosa que es muy característica, aunque estén incluso en una gota de agua, es que se pliegan el cuerpo y con la mandíbula se tocan el sifón, ¿vale? Algunos a veces cuando hacemos esta práctica me decís, ¿se está mordiendo ella misma? No es que se muerda, sino que se limpia el sifón, porque si no, no puede respirar, ¿vale? Antes de ver las pupas, os comento cómo tenéis que diferenciar entre las dos especies que os hemos preparado, ¿vale? Que son el mosquito tigre y el mosquito culex. Y ahora sí que lo que haremos será pasar a la lupa, las voy a poner en una lupa para que veáis las diferencias. Os tenéis que fijar en una serie de caracteres que son, sobre todo esto del sifón, ¿vale? Sifón estrechito, largo, más ancho por la base y más estrecho en el final en culex, y luego en el tigre estos sifones más cortitos, mucho más cortitos, menos inclinados respecto al cuerpo, y luego el tigre tiene unos pelitos al final del cuerpo, del abdomen, antes de que empiece el sifón, tiene una especie de peine negro, como unos dientes, o más que pelos, son como unos dientes, ¿no? Unas quetas, que están alineadas, perfectamente alineadas y de color negro y un poco curvadas. El mosquito tigre se pone de una forma más bien vertical y tiene el sifón muy poco inclinado, más cortito, más robusto, más ancho y no tiene esta inclinación que teníamos en el mosquito culex. Lo que sí que es muy importante que os quede claro es que la larva vive un tiempo de vida bastante corto, en pleno verano sobre todo, cuando hace mucho calor, en unos 6-7 días pueden llegar a completar su ciclo de vida, y en cambio en invierno, cuando en esta época por ejemplo que hace más frío, las larvas pues tardan más tiempo en crecer y en coger el tamaño que necesitan, ¿de acuerdo? Lo que sí que hacen todas las larvas una vez llegan ya a un cierto tamaño es convertirse en pupa, ¿vale? Las pupas son muy efímeras, que significa que duran muy poco, porque es una fase en la cual la larva, que ya ha empezado la metamorfosis, se cierra en esta cápsula, es una cápsula muy parecida a los capullos de las mariposas, a las crisálidas, en la cual completa la metamorfosis y le van saliendo dentro de la cápsula, le van saliendo las alas, el aguijón, las patitas del mosquito, etc. Son elementos muy frágiles, o sea, un mosquito es un bicho aéreo, es muy complicado que un bicho aéreo haga la metamorfosis en el agua, por eso lo tiene que hacer protegido por esta cápsula, que se llama pupa, ¿vale? La pupa, a diferencia de la larva, ahora voy a intentar coger una de aquí,
es que es bastante gordota, ¿vale? La pupa, a diferencia de la larva, ya no come, ¿vale? La pongo aquí. Es una bolita, sí que conserva una pequeña cola con la que nada, se puede observar fácilmente. Sí que respira, si la miráis bien, tiene dos sifones, uno en cada lado, porque si se quedan, como son redonditas, si caen hacia un lado, respiran por un sifón, y si caen hacia el otro lado, respiran por el otro sifón. Normalmente están quietas, su gran preocupación es hacer la metamorfosis. Las larvas sí que son más activas porque van bajando, están en un eclosionador como este, cuando las dejamos tranquilas suben a la superficie. Pero luego, cuando hay una cosa que les estrese, como yo que estoy dando golpes, o hay un depredador o algo, pueden bajar a comer al fondo o ocultarse de este supuesto peligro. La pupa lo único que hace es ocultarse si ve que hay peligro y se mueven para ocultarse, pero no se mueven para conseguir nada, ¿vale? Estas pupas, como os decía, son efímeras y por lo tanto cuando vais a muestrear aguas donde hay mosquitos es difícil a veces encontrarlas, porque solo duran unas 24 horas, un día posiblemente, ¿eh? Ya se convierten en mosquito. Y las estructuras que les podéis observar son una colita y los dos sifones. Podéis ver incluso el intestino, y a la pupa le podéis ver algunas estructuras que son del mosquito, como se ve muy bien la aguja, el fiblón plegado, ¿vale? El agujón. Vale, una vez estas pupas ya han llegado al momento de convertirse en mosquitos, se convierten en mosquitos, ¿vale? Se pegan a la superficie del agua, se va abriendo el esqueleto quitinoso de la pupa, y con muchísimo cuidado el mosquito va desplegando su cuerpo, porque estaba ahí apretado, y va desplegando su cuerpo, sus patas, sus alas, las antenas, ¿vale? Y se espera un rato en la superficie del agua, aprovechando que no pesa nada, que el agua tiene tensión superficial, pues aprovecha este fenómeno para quedarse encima del agua, secarse bien, bombear sangre a las alas para que se le abran bien, a todas las partes del cuerpo, y luego ya salen volando, ¿vale? Por ejemplo, el mosquito tigre y algunos otros mosquitos tienen una estrategia muy curiosa, que es que los machos nacen antes, si son de la misma grupo de hijos, por decirlo así, si son del mismo grupo de huevos que ha puesto la misma hembra, los machos nacen primero, unas horas antes, o incluso un par de días antes. Y los machos esperan, justo en la zona donde han nacido, a que salgan las hembras, ¿vale? Esto es una estrategia para asegurarse de coger alguna hembra lo más rápido posible y copularla, ¿vale? Una vez hecha esta cópula entre macho y hembra, ya no se vuelven a ver más prácticamente. Los machos se van a alimentarse de néctar y así, y intentar copular con alguna otra hembra, y las hembras ya se quedan todo el esperma en una cámara que tienen que se llama espermateca, y no tienen que volver a copular, o sea, van poniendo huevos siempre utilizando el esperma que tienen ya guardado de la primera cópula, ¿vale? Que esto también muchas veces me lo preguntáis, pero ¿para qué sirven los machos? Si lo hacen todas las hembras, es verdad, sirven para muy poco, pero para este momento crucial sí que todavía son útiles. Entonces, sobre los mosquitos que habéis recibido, los tenéis en estas cajitas de plástico. Os recomendamos no abrirlas, ¿vale? Porque es muy fácil que caigan de las agujas en las que están pinchados. Son unas agujas muchísimo más pequeñas que una aguja de coser, ¿vale? Se llaman minucias, y es muy laborioso pinchar un mosquito aquí arriba. O sea, os lo digo porque tenéis esta muestra para el instituto, pero que si las destrozáis, dijéramos, luego ya no servirá, porque es muy incómodo ver el mosquito si está tumbado por aquí caído, ¿no? Y además se van fragmentando las patas, son muy frágiles los mosquitos. Bueno, lo dicho, ahora tenéis que reajustar las lupas, porque el mosquito está en otro plano, o sea, está mucho más alto que si habéis mirado antes la larva o las maderitas. Tenemos que reajustar las lupas para poder ver bien los mosquitos, ¿vale? También os recomiendo, los mosquitos están pinchados normalmente en las agujas de cara hacia vosotros. Por lo tanto, si lo pongo en la lupa, tal cual, lo que le veréis es la parte de arriba, ¿eh? Si queréis verle también la cara, lo que sí que podéis hacer es girar la cajita, o de un lado o del otro lado, ¿vale? Con cuidado, ¿eh? Como bien sabréis, porque habéis hecho supongo, la parte de aprendizaje en la WebQuest, como bien sabéis, tiene una característica muy única, que es esta rayita blanca que tiene en la cabeza y en el tórax, ¿vale? Este se ve perfecto, es una hembra, ¿vale? También os contaré cómo se sabe si es una hembra o un macho,
¿de acuerdo? Se le ve muy bien esta raya blanca en la cabeza y en la espalda, aunque hay unas características que no son únicas suyas, pero como los mosquitos con los que comparte estas características, en principio, en la península ibérica o no hay, o son muy raros de encontrar, o estamos esperando que lleguen, pero no hay, o sea, al final tenemos nuestros mosquitos habituales y sobre todo el mosquito tigre que se está expandiendo, tiene una característica muy concreta a nivel general de visión que lo veréis muy oscuro, un color muy negro y con varios puntos y rayas blancas por todo el cuerpo, el abdomen, las patas, etc. Pero lo que os digo, la característica única en cualquier lugar del mundo es esta raya blanca en cabeza y tórax, ¿vale? Os he dicho que os diría cómo se sabe si es una hembra o un macho. Una hembra se puede ver muy claramente porque tiene las antenas mucho menos peludas que los machos, más finitas, con menos cantidad de pelos que le salen de las antenas. Tiene una aguja, un aguijón bastante prolongado y largo, que no es muy grueso. Si lo veis en la lupa veréis que es muy grueso, casi de la dimensión de una pata. Por eso no es directamente el aguijón lo que veis. Veis una especie de funda, como si fuera el brazo de mi jersey, ¿de acuerdo? Y dentro de esta funda es de donde aparece el aguijón. Cada vez que va a picar, si veis mosquitos en internet que están picando, podréis ver cómo tienen retraído la funda y se ve cómo sacan el aguijón, ¿de acuerdo? Pero bueno, al fin y al cabo lo que veis en la hembra, que es lo que os estaba diciendo, tienen un aguijón muy largo, ¿vale? Y luego junto al aguijón tiene una cosa que se llaman palpos, muy chiquitines, en el caso del mosquito tigre, tiene dos prolongaciones al lado del aguijón que también van pintadas de blanco y negro, si es que conserva las escatas, porque las manchas blancas no es pintura, son como unas escatas, como si fueran las escamas de los peces, que están encima del mosquito y son de color blanco. Pero con el tiempo, ya sea la vida del mosquito, puesto que sea un mosquito más adulto o más joven, las va perdiendo. O ya sea que lo hemos pinchado aquí hace mucho tiempo, y ya de irlo manipulando va perdiendo las escatas y cada vez vemos menos manchas blancas, ¿de acuerdo? Como os decía, las hembras tienen estas características y en cambio los machos, deberíais tener como mínimo una hembra y un macho en las muestras que os hemos enviado. Los machos tienen unas antenas mucho más plumosas, ¿de acuerdo? Con muchos más pelos que les salen. Tienen unos palpos en la boca mucho más largos, ¿vale? Casi como el aguijón de la hembra. Y una trompita delante, entre los dos palpos, muy chiquitina, que es con lo que ellos absorben el néctar o frutos, Los mosquitos al final, si les pones una manzana, o nosotros los alimentamos con un algodón, con agua y agua con azúcar y un algodón húmedo. Ellos van ahí, se ponen encima del algodón y van absorbiendo estos azúcares, ¿vale? Si lo comparáis el mosquito tigre con el mosquito común, lo que llamamos el Culex, el género Culex, sobre todo Culex pipiens, pero hay varias especies, Culex es un mosquito mucho más marrón. Si lo veis a la lupa, es de un color pardo, no tiene prácticamente ninguna característica, ninguna mancha concreta y tal, sí que tiene el abdomen más o menos rayado, ¿vale? Y es un color pardo dorado. El tamaño es el mismo que el del mosquito tigre, o sea, los mosquitos, bueno, quizá un pelín más grande, pero depende. Pero el tigre también es un mosquito que puede cambiar mucho su medida, depende de si las larvas han tenido más comida o más o menos estrés, si el agua se está evaporando más rápido, etc. Y a veces hay mosquitos tigres súper pequeños y a veces hay algunos un poco más grandes. Si habéis visto alguna vez unos mosquitos enormes, muy grandes, que se pegan a la pared con unas patas muy largas, que recuerdan a aquellas arañas también de patas largas, esos se llaman típulas, son unos mosquitos, no son bien mosquitos, son una familia muy próxima a los mosquitos, que no pican, ¿vale? O sea, que no hace falta matarlos. Además son indicadores que sus larvas han crecido en aguas de buena calidad y no hacen nada, se alimentan de néctar, ¿de acuerdo? No, o sea, que no los matéis si los veis. Hasta aquí yo creo que es la parte más importante de lo que queríamos que vierais hoy. Sí que recordaros que el mosquito alert, aparte del mosquito tigre y el mosquito común, estamos buscando otros mosquitos, como puede ser Aedes japonicus y Aedes coreicus. Estos son dos mosquitos que los ponemos siempre en el mismo paquete porque son prácticamente idénticos. Son dos mosquitos parecidos al mosquito tigre, son bastante primos hermanos, son del mismo género, Aedes también. Tienen también manchas blancas en el cuerpo, pero a diferencia del mosquito tigre tienen un patrón de manchas doradas en el tórax, ¿de acuerdo? Estos mosquitos están entrando en la península ibérica, sobre todo por la parte norte, en Asturias, País Vasco, etc.
y esperamos que desde allí se vaya expandiendo en la península más de norte hacia sur. Es un mosquito que prefiere las zonas frías. También estamos buscando Aedes aegypti, que es el mosquito de la fiebre amarilla, que se le llama así porque transmite muy bien la fiebre amarilla, y tiene un patrón muy parecido al tigre, pero con 4 rayas en la cabeza, 2 más gordas y 2 más estrechas, ¿vale? Este mosquito se ha encontrado en las Islas Canarias y también se espera que pueda colonizar sobre todo la zona sur de España, ¿de acuerdo? Con esto creo que os tiene que servir para realizar la sesión de laboratorio, ¿de acuerdo? Y ahora, en todo caso, repasaremos un par de cositas para cuando vayáis al campo, pues que tengáis claras un par de cositas, ¿de acuerdo? Hasta ahora.